the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku por Derrier y el amor de una demonio. Capítulo 9. Se podía ver a Goku junto con Regine, Clarissa y Derrier en una habitación. Goku dejaría salir un largo y profundo suspiro y diría: bueno, escuchen esto, creo que es momento de que les diga la verdad de lo que me pasó antes de conocerlas. Lo decía algo triste. Las tres demonios estaban algo confundidas. Esta parte la resumo rápido. Goku les platicó los hechos que pasaron en el torneo del poder y les diría que las reglas eran que los universos perdedores serían eliminados. Goku les diría que todos los universos, incluyendo el de él, fueron borrados y que el universo 11 fue el ganador. Además les diría que él fue el causante de que se realizará el torneo del poder y que por su culpa muchos universos junto con sus habitantes fueron eliminados, incluyendo sus amigos y familia. Y que desde entonces él se siente culpable de todo eso, ya que él fue el único sobreviviente de un universo que desapareció. Y que la culpa, la ira, el enojo, la tristeza y la frustración lo están devorando vivo, ya que no sabe qué hacer. Goku llevó ambas manos a su cabeza mientras mantenía su mirada hacia abajo y diría: la verdad no sé qué hacer, sé que mis amigos me dieron la oportunidad de volver a recomenzar mi vida en este lugar, pero ¿cómo demonios planean que pueda lograrlo, si todos esos recuerdos atormentan mi mente día y noche, incluyendo en mis sueños? No puedo estar tranquilo, lo decía con un tono desesperado mientras unas lágrimas comenzaban a salir de sus ojos. Todo lo que decía el Saiyajin dejó completamente sorprendidas a las tres demonios, dejándolas sin palabras. Cuando Regine se acercó al Saiyajin y lo abrazó y diría: descuida Goku, recuerda que tú no estás solo, nos tienes a nosotras y nosotras estaremos a tu lado sin importar lo que pase, sin importar tu pasado, así que recuerda esto, no importa dónde te encuentres, ni tampoco con quienes te encuentres, los buenos recuerdos de tus amigos y tu familia estarán en tu corazón y mientras tú los recuerdes ellos estarán a tu lado siempre, así que no te rindas, sigue adelante, eres una persona bastante amable y buena a la cual nosotras tuvimos la oportunidad de conocer, no sé si fue el destino o solo fue coincidencia el conocernos, pero gracias a eso nos hemos vuelto muy buenos amigos, tanto que me siento feliz de que estés con nosotras, así que no te rindas, ahora tienes la oportunidad de comenzar de nuevo y que mejor que hacerlo a nuestro lado, nosotras tres te apoyaremos y estaremos a tu lado siempre, así que recuerda, no estás solo, nosotras tres estaremos a tu lado siempre, lo decía con una sonrisa. Goku se quedó sin palabras al escuchar todo eso y solo comenzó a llorar. Clarissa también se acercó al Saiyajin y lo abrazó y diría: descuida Goku, no estás solo, también cuentas conmigo. Derrier no sabía cómo reaccionar o qué decir. Ella nunca pensó que el Saiyajin estuviera pasándola mal todos los días. Una parte de ella se sentía triste y culpable, ya que desde que el Saiyajin llegó a sus vidas lo único que ella hizo fue tratarlo mal, y a pesar de todo lo que ella le hacía y todo lo que le pasó, él nunca dejó de sonreír, y ahora aquel sujeto al cual fastidió todos los días estaba destrozándose frente a ella.
Derriere solo comenzó a caminar hacia el Saiyajin y subió a la cama, abrazando al Saiyajin por la cintura, y con una voz demasiado baja para que no la escucharan diría: perdón por todo lo que te he hecho pasar, si hubiera sabido antes por lo que estás pasando tal vez hubiera sido diferente contigo, así que no te preocupes, yo me aseguraré de estar a tu lado siempre para que tú no estés solo y puedas sonreír, lo decía mientras una lágrima salía de uno de sus ojos. Así pasaron unos minutos. Goku se había quedado dormido de tanto llorar, por lo cual Rajine, Clarissa y Derriere salieron de la habitación dejando al Saiyajin descansar mientras ellas se ponían a hacer otras cosas. Mientras tanto, en otro lugar se podía ver un gran palacio de un color blanco, que era vigilado por unas diosas. Y en una de las tantas salas del castillo se podía ver a la deidad suprema sentada en un gran trono. Mientras pensaba diría: ¿qué demonios es lo que está planeando hacer el rey demonio? ¿Acaso ha conseguido a alguien tan poderoso? Ya son bastantes veces en las que he podido sentir ese poder, además las diosas que he mandado a diferentes lugares para que acaben con los demonios, siempre llegan mal heridas y todos me dicen que un sujeto de cabellos parados y una ropa extraña siempre los detiene. También no hace mucho Mael fue vencido de un solo golpe, si menos mal lo recuerdo. Las diosas que lo acompañaban también dieron una descripción de un sujeto de cabellos parados. Tengo que investigar más para estar preparada para lo que el rey demonio tenga en mente, lo decía algo molesta, y gritaría Damaris. En ese instante una chica con alas y unos ojos color miel, y de un cabello azul largo y lacio entró a la sala y se arrodilló ante la soberana de las diosas y diría: dígame deidad suprema, me ha mandado llamar, ¿qué es lo que necesita? Y lo decía con un tono serio. La deidad suprema con una voz imponente diría: Damaris, te he mandado llamar porque necesito que reúnas a los 4 arcángeles y los traigas ante mí ahora mismo, necesito consultar algo con ellos de suma importancia, así que ve y tráelos. Damaris se puso de pie y diría: como usted lo ordene deidad suprema, lo decía mientras salía de la gran sala y se dirigía volando a una gran velocidad hacia una sala de entrenamiento. Cuando se encontró con Nerobasta, algo confundida diría: Damaris, ¿ha ocurrido algo o por qué estás volando tan rápido en el palacio? Damaris se detuvo y diría: no puedo hablar Nerobasta, necesito encontrar a los 4 arcángeles ya que la deidad suprema los está solicitando de inmediato, lo decía con un tono serio. Nerobasta entendió y diría: si te diriges a la sala de entrenamiento no los encontrarás ahora mismo, se encuentran fuera del palacio, si gustas, puedo llevarte hasta donde están ellos, lo decía con una sonrisa. Damaris le agradeció y diría: no te preocupes, puedo ir por mi cuenta, así que descuida y gracias por tu ayuda, lo decía mientras salía volando fuera del castillo. En cuestión de segundos Damaris llegó hasta donde se encontraban los 4 arcángeles y les informó que la deidad suprema los solicitaba de inmediato. Por lo cual los 4 arcángeles se dirigieron a la sala donde se encontraba la deidad suprema. Y al entrar los 4 arcángeles hicieron una reverencia. Ludociel estaba serio y diría: deidad suprema nos ha mandado llamar, ¿ha ocurrido algo? Los demonios nos atacan, si es así díganos dónde se encuentran y le prometemos que acabaremos con esos sucios demonios que arruinan nuestro mundo, lo decía con un tono serio. Deidad suprema, no es nada de eso Ludociel, los he reunido ya que hay algo que me tiene preocupada. Ustedes también han podido sentir esa gran cantidad de poder proveniente de un lugar alejado de aquí, o me equivoco, lo decía con un tono serio. Sariel, así es deidad suprema, por los informes que nos han dado nuestros compañeros en ese sitio se encuentra una gran cantidad de demonios que han planificado una vida fuera del reino de los demonios.
Tarmiel además nos han informado que algunas diosas han tenido la misión de ir a ese lugar y acabar con los demonios, por lo que se sabe son demonios de un rango muy mediocre, tanto que cualquier diosa podría acabar con todos ellos. Deidad suprema, así es Ariel y Tarmiel, esos demonios son completamente mediocres, veo que están completamente informados, así que supongo que también sabrán que he mandado a muchas diosas a erradicar a esos demonios, pero siempre regresan muy heridas y dicen que un sujeto los atacó y los ha amenazado de que no regresen a ese lugar. Mael, así es Deidad suprema, hace muy poco uno de nuestros hermanos que fue enviado a erradicar a los demonios nos ha dicho que un sujeto los derrotó a todos en unos segundos. Deidad suprema, así es Mael, así que eso es lo que me tiene muy preocupada, ya que del lugar de donde proviene ese gran poder es el mismo de donde se han establecido esos demonios. Es muy probable que el rey demonio tenga a un demonio incluso más poderoso que el mismo Meliodas, y eso nos dejará completamente en desventaja en la guerra, lo decía con un tono molesto. Ludociel se sorprendió y diría: ¿acaso está confirmando que ese demonio puede vencernos? Lo decía con un tono preocupado. Deidad suprema, así es Ludociel, pero quiero saber algo más, lo decía con un tono serio. Ludociel, díganos Deidad suprema, ¿qué es lo que quiere saber? Deidad suprema, esto es una pregunta solo para Mael, ya que hace muy poco fue vencido por alguien. Los demás integrantes de los 4 arcángeles se sorprendieron al escuchar eso. Tarmiel, imposible, vencieron a Mael, lo decía sorprendido. Sariel, ya veo, te debiste haber enfrentado a Meliodas, o me equivoco, ese maldito demonio es el único que puede igualar tu fuerza. Ludociel estaba serio y diría: Mael, eso es verdad, pero ¿por qué no hablaste de eso? Lo decía algo molesto. Mael, bueno, no les dije nada, ya que si no se iban a preocupar o incluso se decepcionarían de mí, lo decía algo nervioso. Tarmiel, pero dinos Mael, aquel que te derrotó fue Meliodas, ¿no es así? Mael, no, lamentablemente no fue él, por lo que puedo recordar fue un sujeto algo alto de un cabello muy alborotado, tenía su ropa muy maltratada como si hubiera combatido con alguien solo, puedo recordar eso, lo decía algo decepcionado. Ludociel, es imposible que alguien más te haya derrotado Mael, ¿acaso estás diciendo que hay alguien más fuerte que tú? Lo decía molesto. Deidad suprema, guarda la compostura Ludociel, recuerda que estás frente a mí. Ludociel, le pido disculpas por mi comportamiento Deidad suprema, lo decía mientras se inclinaba hacia ella. Deidad suprema, bueno, por lo que veo tú también me has dado la misma información que todos me han dado Mael, lo único que se sabe de ese sujeto misterioso que oculta el rey demonio, es que tiene un cabello completamente alborotado y unas ropas extrañas color naranja. Así que escuchen, no voy a tolerar que mis fuerzas especiales, los 4 arcángeles, sean humillados por un simple demonio, así que quiero que todos ustedes entrenen mucho más, les otorgaré mucho más poder a sus gracias, el suficiente poder para superar a ese infeliz demonio, no dejaré que el maldito rey demonio se salga con las suyas, lo decía molesta mientras hacía brillar el cuerpo de los 4 arcángeles dándoles más poder. Ludociel comenzó a reír y diría: esto es impresionante, puedo sentir como una gran corriente de poder fluye en mi cuerpo, siento que ahora soy invencible, lo decía con una sonrisa malvada. Sariel, tienes razón Ludociel, nuestro poder mágico ya no es algo normal, ahora poseemos más poder de lo habitual, lo decía sorprendido. La deidad suprema comenzó a reír y diría: de esta forma podrán ser más fuertes, lo único que necesitarán hacer será fortalecerse para que puedan usar todo ese poder y acaben con ese demonio, lo decía con una risa malvada. Los 4 arcángeles asintieron con la cabeza. Ludociel estaba serio y diría: sí, deidad suprema, nosotros acabaremos con esos malditos demonios, así que no se preocupe. Habían pasado unos días desde lo acontecido.
En ese tiempo Meliodas había renunciado a ser líder de los mandamientos, y también se había unido a Estigma, siendo considerado un traidor por los demonios. Celdris se había convertido en el nuevo líder de los mandamientos, y todos habían estado entrenando para la guerra que se aproxima. Desde que el Saiyajin había hablado de su pasado con las demonios que vive, su comportamiento había cambiado completamente, siendo un poco más distante con ellas, lo cual Rajine y Derieri habían notado. Goku había salido a entrenar como lo hacía cada semana, dirigiéndose al lugar donde se encontraba con Meliodas. Rajine y Derieri estaban en la casa. Rajine se acercó a Derier y diría: oye Derieri, ¿sigues pensando en lo que pasó con Meliodas? ¿No es así? Lo decía algo preocupada. Derieri molesta diría: así es Rajine, no puedo creer que Meliodas nos haya traicionado, estoy muy molesta ahora. Rajine: ya veo, bueno, si estás aún molesta lo dejaré para después, ya que quisiera hablar contigo, pero esperaré a que se te baje la molestia. Derieri se confundió y diría: no importa si estoy enojada o no lo estoy, así que es mejor que hablemos de una vez, lo decía con un tono serio. Rajine dejó salir un suspiro y diría: si tú lo dices está bien, así que vamos al comedor, ahí hablaremos más a gusto, lo decía con un tono serio. Derieri entendió, por lo cual se dirigieron al comedor y tomaron asiento. Derieri se cruzó de brazos y diría: y bien, ¿de qué querías hablar? Lo decía con un tono serio. Rajine: bueno, es sobre Goku, lo decía algo preocupada. Derieri: ¿qué pasa con él? Lo decía confundida. Rajine: he estado muy preocupada por él, ¿tú también ya lo has notado? Él ya no es el mismo desde aquel día que nos platicó de su pasado, estoy preocupada, no sé cómo ayudarlo o qué hacer para que vuelva a ser como antes. Derieri puso ambos brazos sobre la mesa y diría: ahora que lo dices, sí, he notado esos cambios que ha tenido, yo también me siento algo preocupada ya que él no se comportaba de esa forma, hasta se me hace algo extraño verlo así, para serte honesta estoy muy preocupada por ese tonto al igual que tú, tanto que no sé cómo expresarme, siento que si digo algo solo lo voy a hacer sentir mal, por eso no digo nada aunque quiera hacerlo. Solo quiero que ese tonto sea como antes, y sea el mismo fastidioso cabeza hueca que conocí, lo decía con una cara triste. Rajine notó eso y se sorprendió por lo que dijo Derieri, así tosió y diría: oye Derieri, quisiera preguntarte algo, pero quiero que me digas la verdad, lo decía con un tono serio. Derieri se confundió y volteó a ver a Rajine y diría: ahora qué quieres, lo decía algo molesta. Rajine se puso seria y diría: dime algo, ¿a ti te gusta Goku? Lo decía mientras mantenía su seriedad. Derieri se sorprendió y rápidamente se puso de pie mientras se sonrojaba y algo molesta. Diría: ¿qué clase de broma es esta? Rajine lo decía algo nerviosa y sonrojada. Rajine notó el sonrojo de Derieri y estaba sorprendida ya que a Derieri nunca le pasaba eso. Así se puso seria y diría: solo respóndeme Derieri, ¿a ti te gusta Goku? Lo decía mientras la miraba fijamente a los ojos. Derieri rápidamente desvió la mirada hacia otro lado mientras se sonrojaba más y diría: claro que no me gusta, como me podría gustar un idiota como él, así que deja de preguntar tus tonterías, lo decía muy nerviosa y enojada. Rajine no estaba convencida con esa respuesta ya que Derieri parecía algo nerviosa al contestar, cuando Rajine recordó lo que le dijo Clarissa de que Derieri tal vez no quiere aceptar sus sentimientos por su orgullo, por lo cual Rajine rápidamente pensó en algo para sacarle la verdad a Derieri, cuando se le ocurrió una idea y así comenzó a reír y diría: que bien que no te guste Goku, lo decía con una risa. Derieri se confundió al escuchar eso, quedándose con una cara de que no entendía el por qué Rajine se veía tan feliz, por lo cual diría: ¿por qué demonios estás tan feliz? Lo decía molesta y algo confundida.
Rajine seguía riendo y diría no es nada Derieri, solo que pensé que te gustaba Goku, pero ahora que sé que no te gusta entonces estoy más que decidida a confesarle mi amor, lo decía con una risa. Derieri se quedó con una cara confundida y solo diría que lo decía sorprendida y en shock. Rajine, lo que has escuchado Derieri desde hace un tiempo, me he sentido tan atraída hacia Goku tanto que ya no aguanto y solo quiero estar con él, por eso te pregunté si te gustaba, ya que si tú me decías que te gustaba entonces estaría compitiendo por el amor de Goku, pero ahora que sé que no te gusta entonces eso quiere decir que tengo el camino libre para estar con él, solo imagínate si Goku corresponde mis sentimientos en unos cuantos meses puedes llegar a ser tía, lo decía con una risa. Derieri estaba en shock, no sabía qué decir, solo agachó la cabeza. Rajine seguía riendo y diría ahora solo puedo imaginar cómo será que las manos de Goku tocaran todo mi cuerpo mientras me besa sujetándome de las caderas, lo decía con una risa. Derieri al escuchar eso apretó la orilla de la mesa, rompiéndola un poco y diría no, lo voy a permitir, lo decía mientras rompía la mesa en dos, sorprendiendo a Rajine. Derieri se puso de pie y se acercó a Rajine mientras mantenía una cara molesta. Rajine estaba completamente aterrada, sabía que había llegado demasiado lejos, pero ya no había vuelta atrás ya que ella estaba dispuesta a sacarle la verdad a Derieri, por lo cual Rajine mantuvo una cara seria, pero por dentro, su corazón estaba a punto de salir de su cuerpo, ella misma sentía que Derieri la iba a matar. En cuestión de segundos Derieri estaba frente de Rajine. Rajine mantenía una cara seria y diría sucede algo Derieri, lo decía con una voz algo nerviosa. Derieri yo sí claro que sucede algo, lo decía con un tono molesto y rápidamente sujetó a Rajine del brazo, mientras hacía fuerza haciendo que Rajine sintiera un gran dolor y en ese instante la silla en la que se encontraba Rajine se rompió haciendo que Rajine cayera arrodillada. Rajine intentaba zafarse del agarre de Derieri pero parecía inútil, la fuerza de Derieri era completamente diferente a la que era antes. Rajine diría ya basta Derieri, ¿por qué haces esto?, lo decía algo molesta y a punto de llorar por el dolor que sentía. Derieri molesta diría puede que seas mi hermana mayor Rajine, pero no voy a tolerar esto, lo decía enojada, y así volteó a ver a Rajine a los ojos y diría tú ya tienes a Mospid Rajine, así que no quiero que te metas con Goku, ¿entendiste?, lo decía enojada. Rajine se sorprendió de tal arranque de ira de Derieri y con un tono molesto diría ¿y por qué debería hacerte caso Derieri? Después de todo a ti no te gusta Goku, o dime el por qué estás tan molesta, lo decía con un tono serio. Derieri hizo una mueca de enojo mientras apretaba sus dientes con fuerza y diría bueno porque yo, lo decía algo nerviosa. Rajine tú que Derieri si vas a decir algo solo dilo, lo decía molesta. Derieri estaba nerviosa, no sabía el por qué pero sentía algo de pena y enojo. En ese instante Derieri dejó de hacer fuerza en su agarre, por lo cual Rajine rápidamente se soltó y retrocedió un poco y diría, y bien Derieri vas a decirme el por qué no quieres que esté con Goku, lo decía mientras se quejaba de dolor ya que Derieri le había dejado una marca en el brazo. Derieri no diría nada y solo se quedó en silencio. Rajine estaba seria y diría que de verdad no vas a decir nada, entonces no quiero que te metas, lo decía mientras se daba la vuelta. Derieri apretó sus puños agarrando valor para lo que estaba a punto de decir y diría bueno es que yo, lo decía con una voz entrecortante. Rajine se confundió y se dio la vuelta observando a Derieri y diría y bien estoy esperando, lo decía con un tono serio. Derieri respiró hondo y solo gritaría no quiero que te acerques a Goku porque me gusta, lo decía algo molesta y sonrojada. Rajine se sorprendió por eso ya que sus sospechas eran verdad, por lo cual solo sonrió y se acercó a Derieri mientras la abrazaba y le susurró al oído ya ves que no era tan difícil decir la verdad, lo decía con una risa.
Derrieri se sorprendió y diría: ¿acaso planeaste todo esto? Lo decía sorprendida. Regine reía y diría claramente: hermanita, todo esto fue un plan que se me ocurrió para que me dijeras la verdad de tus sentimientos. Lo decía con una risa y diría: aunque la verdad veo que salió algo mal, no pensé que te pondrías así de agresiva. Lo decía mientras se sujetaba el brazo. Derrieri, pues tú tienes la culpa por hacer estas tonterías. Lo decía algo molesta. Regine comenzó a reír y diría: pero por lo menos pude hacerte decir la verdad, aunque tuve que mentirte para que me lo dijeras, aunque la verdad me has sorprendido, pero por lo menos estoy feliz por ti, hermanita. Lo decía con una sonrisa. Derrieri se sonrojó y diría: cállate tonta, no se te vaya a ocurrir decirle a Goku nada de esto. Lo decía mientras volteaba a ver a otro lado. Regine, descuida Derrier y yo no diré nada, aunque debiste habérmelo dicho antes. Sabes que cuentas conmigo. Lo decía con una risa. Derrieri se sonrojó al escuchar eso y diría: como sea, yo no tengo por qué decirte nada. Regine, está bien Derrieri, pero dime, ¿qué piensas hacer? Lo decía algo curiosa. Derrieri se sorprendió y diría: ¿a qué te refieres con eso? Lo decía confundida. Regine, ya sabes, me refiero a que si le dirás a Goku lo que sientes por él. Lo decía con una sonrisa. Derrieri se sorprendió mientras se sonrojaba. Diría: que yo no diré nada de eso. Lo decía algo nerviosa y alterada. Regine dejó salir un suspiro y diría: está bien Derrieri, entiendo si no lo quieres hacer, te entiendo, pero te daré un consejo de hermana a hermana, ya que sé que eres nueva en esta situación, así que escucha bien. Más vale que le digas a Goku lo que sientes por él, antes de que te vayas a arrepentir. Lo decía con un tono serio. Derrieri se sorprendió y diría: ¿qué quieres decir con eso? Lo decía confundida. Regine dejó salir un suspiro y diría: es mejor que entiendas esto Derrier, y lo decía con un tono serio y diría: Goku ha estado algo extraño estos días, sabemos que pudo pasar por algo terrible, pero nosotras estaremos ahí para él. Goku tiene que realizar su vida de nuevo, y eso implica que tenga una novia para que después se convierta en su esposa y después tenga una familia con su pareja, y si no te das prisa y le dices lo que sientes, Goku encontrará a otra persona y se casará con ella. Además, tengo un mal presentimiento. Recuerda que Goku está con nosotras mientras encuentra un lugar donde vivir, y es posible que Goku algún día se vaya de la casa y no lo podamos encontrar después. Derrieri se sorprendió y se quedó pensando en eso. Regine estaba seria y diría: además, si quieres estar con Goku tendrás que dejar de ser miembro de los mandamientos, ya que Goku ha sufrido mucho porque sus amigos desaparecieron. Y si Goku acepta tus sentimientos, y si te llegara a pasar algo en una de tus misiones, Goku se pondría muy triste, al igual que yo. Lo decía algo preocupada. Derrieri se sorprendió y se quedó pensando y diría: como sea lo pensaré, aunque no prometo nada. Lo decía algo dudosa. Regine entendió y diría: espero y no te tardes demasiado o podrías arrepentirte toda tu vida. Lo decía con un tono serio. Mientras con el Saiyajin no se dirigió al lugar donde se supone que se reuniría con Meliodas, en cambio se había dirigido a un lugar alejado cerca de una aldea. Goku siguió volando dirigiéndose un poco más lejos. En cuestión de segundos, llegó a unas montañas que se encontraban cerca de unas cascadas que estaban ocultas, y rápidamente bajó al suelo y decidió descansar en ese lugar, intentando aclarar su mente un momento. Mientras con Meliodas estaba esperando al Saiyajin y estaba algo confundido, ya que el Saiyajin estaba tardando mucho, lo cual se le hizo raro, ya que el Saiyajin nunca faltaba a uno de sus enfrentamientos, por lo cual pensó que le había pasado algo y tal vez no iría esta vez a su enfrentamiento. Así se puso de pie y se quedó pensando que pudo haberle pasado a su rival. Así usaría sus alas de demonio y salió volando hacia otra dirección. En cuestión de minutos llegó a un lugar que parecía completamente abandonado y comenzó a recorrerlo. En cuestión de minutos Meliodas se encontró con Elizabeth.
Meliodas saludó a Elizabeth con una sonrisa. Elizabeth volteó a ver a Meliodas sorprendida y rápidamente corrió hacia él y lo abrazó, y diría: Meliodas, ¿no habías dicho que tenías algo que hacer hoy y que por eso no vendrías aquí? Lo decía confundida. Meliodas tocó su cabeza y diría: bueno, eso se suponía, pero creo que ya no importa. Y lo decía algo preocupado y diría: pero en fin, me da gusto encontrarte aquí. Elizabeth ya quería verte. Lo decía con una sonrisa mientras la abrazaba. Elizabeth correspondió el abrazo y diría: que pero si solo ha pasado un día. Lo decía sorprendida. Meliodas, ya lo sé, pero estuve pensando en ti todas estas horas. Lo decía con una sonrisa. Elizabeth le sonrió y le daría un beso y diría: sígueme, quiero platicar contigo de algo muy importante. Lo decía con un tono serio. Meliodas entendió y se dirigió con Elizabeth a otro lugar y se sentaron. Elizabeth le platicó a Meliodas que la deidad suprema estaba preocupada ya que hace un tiempo sintió un gran poder y que ella deducía que se trataba de un demonio muy poderoso, y que era posible que el rey demonio lo tenía oculto para cuando empezara la Guerra Santa, y tal vez cuando ese día llegue ese demonio aparecería y acabaría con todos los clanes, dándole la victoria a los demonios. Meliodas estaba sorprendido por eso y le diría que él no tenía idea de que el rey demonio tenía a un demonio tan poderoso oculto. Elizabeth se sorprendió por eso y diría: que en serio no sabes nada de él. Pensé que tenías idea de quién se podría tratar y tal vez de esa forma convencerlo para que olvide sus deseos de pelea, y de esa forma evitarían muchas muertes. Meliodas estaba pensando y diría: la verdad, no tengo idea de quién se pueda tratar. Lo decía algo pensativo. Elizabeth entendió y diría: entiendo, no te preocupes por eso, Meliodas, pero debes saber que la deidad suprema les ha dado la orden a los 4 arcángeles de que entrenen sin descanso para acabar con ese demonio. Los 4 arcángeles han aumentado mucho su poder desde entonces, tanto que su poder supera los poderes actuales de Meliodas. Meliodas estaba sorprendido al escuchar que los 4 arcángeles superaban sus poderes y estaba algo preocupado, ya que si los 4 arcángeles lo superaban era muy seguro de que intentarían acabar con él. Elizabeth le diría que lo que ella quería era evitar que todos ellos se enfrentaran, ya que si la guerra seguía muchas vidas inocentes se perderían. Elizabeth le diría a Meliodas que hace un tiempo Mael fue vencido de un solo golpe, sí que todos aseguran que se trata del demonio que el rey demonio tiene oculto. Meliodas estaba sorprendido al escuchar que Mael fue vencido de un solo golpe. Elizabeth le diría a Meliodas que lo único que se sabe de ese demonio es que tiene el cabello alborotado y porta unas prendas naranjas. Meliodas se sorprendió y recordó a su amigo y su rival y diría que imposible, no puede ser él. Lo decía sorprendido. Elizabeth se sorprendió y diría que ¿acaso sabes de quién se trata? Meliodas lo decía confundida. Meliodas, puedo tener una idea de quién se trata, pero si se trata de él, te puedo asegurar de que no es un demonio, sino un humano con una fuerza sorprendente. Elizabeth se sorprendió y diría: un humano con una fuerza sorprendente, pero ¿cómo lo sabes? Lo decía confundida. Meliodas, yo lo sé porque me he enfrentado a él, y no lo he podido vencer ninguna vez. Ahora entiendo y comprendo el por qué Mael perdió de un solo golpe. Elizabeth estaba sorprendida y diría: ¿en serio hay alguien así de fuerte como para que tú no lo puedas vencer? Lo decía algo impresionada. Meliodas asintió con la cabeza y diría: así es. Elizabeth, entonces lo conoces, ¿no es así? Lo decía con una cara seria. Meliodas asintió con la cabeza. Elizabeth estaba pensando y diría: ¿sabes dónde se encuentra ahora mismo? Si es así, podemos ir con él y convencerlo de que deje de ayudar al rey demonio. Meliodas, no sé dónde se encuentre ahora mismo, se suponía que nos veríamos hoy para tener un enfrentamiento amistoso, pero él nunca llegó. Ahora entiendo el por qué no fue, lo decía algo preocupado. Elizabeth, pero dime, Meliodas, por lo menos sabes dónde vive, lo decía curiosa.
Meliodas negó con la cabeza y diría, nunca me ha dicho dónde vive, solo sé que vive con unos demonios, pero hay algo en lo que estoy seguro, él no es aliado del rey demonio, lo decía con un tono serio. Elizabeth se sorprendió y diría, pero ¿cómo lo sabes? Lo decía confundida. Meliodas, porque él mismo me dijo que nunca ayudaría a alguien que solo piensa en acabar con otros seres vivos. Además, él ha peleado contra las diosas, defendiendo a los demonios porque no quiere ver morir a nadie más, eso fue lo que él me dijo. Además, él es el responsable de que yo haya cambiado, lo decía con un tono serio. Elizabeth estaba sorprendida y diría, entonces no es un enemigo, entonces es alguien que también busca acabar con la guerra al igual que nosotros, lo decía sorprendida y diría, Meliodas, ¿crees que puedas presentarme con él? Es posible que podamos convencerlo de que nos ayude, lo decía algo decidida. Meliodas, eso no se va a poder, Elizabeth, yo ya se lo dije y él mismo me dijo que no quería ayudar ya que no se siente completamente bien en estos momentos, así que será mejor no pensar en reclutarlo. Elizabeth entendió y diría, ya veo, bueno, en ese caso tengo que informarle al clan de las diosas antes de que hagan una locura y piensen en atacarlo, lo decía preocupada. Meliodas con un tono serio diría, no lo hagas, Elizabeth, si lo haces es muy seguro que los 4 arcángeles comiencen el ataque al saber que no hay un demonio que los pueda detener y eso implicaría que morirán más demonios, así que esperemos un momento y pensemos mejor las cosas, lo decía con un tono serio. Elizabeth entendió y le dio la razón. Meliodas le diría que mantuvieran eso en secreto mientras pensaban qué hacer. Elizabeth entendió y diría que estaba bien. Ya han pasado 3 semanas desde entonces. Derrier y todo ese tiempo se la pasó con el Saiyajin día y noche y por fin lo había decidido. Había llegado la mañana de Derrier y ese día se despertó muy temprano y salió de la habitación dejando al Saiyajin dormido. Así se encontró con Ragine, que estaba preparando el desayuno. Ragine notó la presencia de Derrier y le daría los buenos días. Derrier y de igual forma contestó el saludo y diría, oye Ragine, quiero hablar contigo, lo decía con un tono algo serio. Ragine entendió y dejó de hacer lo que estaba haciendo y diría, sí, dime Derrier, ¿y qué sucede? Lo decía confundida. A Derrier se le formó un sonrojo y diría, lo he estado pensando y creo que tienes razón Ragine, creo que debo decirle a Goku que me gusta. Todo este tiempo que he estado pasando a su lado me he dado cuenta de que me enamoré de él. Ragine sonreía de emoción y diría, no puede ser, en serio lo harás, lo decía emocionada. Derrier se sonrojó más y asintió con la cabeza. Ragine le dio una sonrisa y diría, me da gusto de que por fin te hayas decidido Derrier, y la verdad ya estabas tardando, pero ahora entiendo que por fin le demuestras tus sentimientos a Goku. Recuerda que no debes negar tus sentimientos y ser sincera con él, sabes que cuentas conmigo en todo, lo decía con una sonrisa. Derrier se sorprendió y diría, entiendo, así que escucha, tengo que irme, iré a hablar con Celtris y le diré que renunció a ser miembro de los mandamientos, cuando regrese le diré la verdad a Goku, lo decía con un sonrojo. Ragine se sorprendió de la decisión de Derrier y diría, entiendo, entonces te estaremos esperando, lo decía con una sonrisa. Derrier entendió y salió de la casa y rápidamente usaría sus alas de demonio y se dirigió hacia otra dirección. Pasarían unos minutos, el Saiyajin había despertado y salió de la habitación encontrándose con Ragine. Goku le preguntó a Ragine que dónde estaba Derrier y ya que no estaba en la habitación. Ragine le diría que Derrier salió en la mañana ya que iba a ir con sus compañeros. Goku entendió y ya no diría nada. Ragine le pidió a Goku que la acompañara a comprar suministro para la semana ya que estaban a punto de terminarse. Goku le diría que tenía planeado hacer algo más y que esta vez no podía acompañarla. Ragine se sorprendió y le diría que no había problema.
Pasaron los minutos. Rajine se despidió del Saiyajin y se dirigió al lugar donde compraban suministro. Goku se quedó en la casa y diría creo que es momento, lo decía mientras entraba a la habitación y sacaba de un cajón todos sus trajes y los metía en un costal. Cuando Goku terminó de meter sus trajes, notó que aún faltaba una prenda, por lo cual la tomaría y notaría que era el vestido que él compró para Derieri. Goku se sorprendió y lo dejó sobre la cama y rápidamente se dirigió hacia donde se encontraba una canasta que contenía otras prendas, así comenzó a buscar entre la canasta para revisar que no se le olvidara uno de sus trajes. Cuando Goku encontró el traje que él traía el día que llegó a ese mundo y rápidamente lo tomó, y en ese instante del traje cayó la semilla de ermitaño que le había dado su hijo antes de desaparecer. Goku se sorprendió y tomó la semilla de ermitaño y decidió guardarla en el costal para que no se le perdiera, ya que él sabía que no la iba a necesitar en esos momentos. Así tomó el vestido que se encontraba sobre la cama y salió de la habitación dejando el vestido sobre la mesa y junto a él una nota. Goku salió de la casa y comenzó a volar, pero no sin antes regresar la vista a la casa y decir: les agradezco todo lo que han hecho por mi Rajine, Derieri y Clarissa. Pero es mejor que tome un nuevo camino, lo decía algo triste, y rápidamente salió volando del lugar. En cuestión de segundos, llegó a unas montañas alejadas y se sentó a observar el lugar. Pasaría una hora. Rajine había vuelto a la casa y abrió la puerta y diría: Goku, ya he regresado, puedes venir a ayudarme, lo decía con una sonrisa. Pero Rajine se sorprendió al no recibir una respuesta de parte del Saiyajin, por lo cual entró a la casa y dejó los suministros en el suelo y se dirigió a la habitación notando que el Saiyajin no estaba, así cerró la puerta y se dio la vuelta notando que había algo sobre la mesa. Rápidamente se acercó y tomó un vestido negro con rojo. Rajine no entendía a quién le pertenecía ese vestido cuando notó que sobre la mesa también estaba una nota. Rajine tomó la nota y comenzó a leer lo que decía, quedando sorprendida ya que la nota decía: hola. Supongo que has regresado, Rajine. Lamento no haberte podido acompañar hoy, pero estos últimos días he estado pensando mucho las cosas y creo que es momento de que tome una decisión, la cual es irme de tu casa ya que soy una carga para ustedes dos. Lamento no haberme podido despedir en persona, pero sé que si lo hacía seguramente me dirías que me quedé con ustedes. Por esa razón he decidido solo irme y avisarles por una nota. Estoy agradecido por todo lo que han hecho por mí, pero es momento de que comience una nueva vida. Me duele dejarlas, pero es lo mejor. Espero volver a verlas de nuevo algún día, Rajine. Por favor, despídeme de Clarissa y Derieri, y quiero que le entregues a Derieri este vestido ya que hace mucho ella lo tenía en sus manos cuando fuimos a comprar suministros y creo que le gustó, así que lo compré para ella. Pensé que de esa forma ella podría tratarme mejor, pero se me había olvidado por completo que lo tenía, por lo cual ahora quiero que se lo entregues y le digas que me disculpe por todos los problemas que le causé, así que quiero que se cuiden y no se metan en problemas. Hasta pronto, atentamente, Son Goku. Rajine se sorprendió y diría: ay no, Goku se ha ido, y precisamente hoy cuando Derieri le iba a decir sus sentimientos tengo que salir a buscarlo, lo decía preocupada y rápidamente salió de la casa y se dirigió hacia la aldea donde compraban sus suministros, comenzando a preguntar por el Saiyajin. Ninguno de los demonios que estaban en el lugar sabían dónde estaba el Saiyajin. Rajine estaba muy preocupada, pero aún así siguió buscando en el lugar. En ese instante el lugar comenzó a temblar y rápidamente el lugar se rodeó de una brillante luz blanca que atrapó a todos los demonios del lugar en un inmenso arca que no los mató al instante. En cambio ese arca evitaba que pudieran moverse. Rajine estaba confundida y diría: ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo moverme?
Otro demonio diría ¿qué es lo que está pasando? A lo lejos se podía ver al arcángel Ludociel, que comenzó a reír y diría pobres y patéticos demonios, ustedes serán la carnada para atraer a los 10 mandamientos, y también a ese demonio que se mantiene oculto, y de esa forma los eliminaré a todos, lo decía con una risa malvada. Esta historia continuará.